Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Andrea y hoy les voy a explicar el proceso de creación de esta mini alfombra. Yo ya hice un video mostrándoles el timelapse de este trabajo, es decir, todo el proceso con velocidad aumentada porque es un proceso bastante largo, pero acá voy a explicarles algunas partes del proceso y sobre todo la terminación del sellado, que es donde tienen más dudas, me han preguntado sobre ese proceso y bueno, acá se los voy a explicar. Este patrón lo tengo a la venta en mi tienda de Etsy y en mi tienda de Creative Fabrica o Creative Fabrica, como lo quieran llamar. Acá les dejo el link. También me pueden escribir por Instagram @murcielagata.textiles, ahí también les puedo dar la información. En estas plataformas tengo otros patrones de alfombra, patrones más pequeñitos y también patrones gratis. Así que bueno, ya está para que vean y me digan qué tal. Esta alfombra la hice en yute con una aguja de 4 milímetros y lana semigruesa llamada jazmín. Esta lana, lo que más me gusta de esta lana son los colores, tiene colores muy vivos, muy llamativos y es bastante económica. Sé que existen lanas especiales para alfombra, pero como suele pasar en Latinoamérica, acá en Ecuador yo no lo consigo, no sé si en sus países se consiga, pero acá no. Entonces uno tiene que buscar soluciones con lo que tiene a la mano. Pero yo no lo veo limitativo porque yo creo que lo más importante es el cuidado que le des. Estas alfombras no son para pisarlas mucho, no son para tenerlas en un lugar de mucho tránsito, sino que son decorativas. Por ende, yo creo que no es tan importante la lana que uses. Claro, si vas a usar una lana natural porque te gusta, chévere. Yo no uso lanas naturales porque me dan alergia. Entonces siempre uso acrílicos. Pero yo creo que usa la lana que te gusta y eso sí, cuida muy bien tus alfombras. Igual cualquier alfombra, cualquier cosa que hagas a mano debes cuidarlo. Es importante, las cosas hechas a mano tienen mucho más valor que las cosas compradas o hechas en masa. ¿Ok? Entonces siempre debemos cuidar las cosas que hagamos a mano y darles el valor que merecen. En cuanto a la tela, ya te dije que es yute. A mí me encanta el yute para hacer este tipo de trabajos. Creo que le da bastante firmeza a la alfombra, le da bastante peso. Me encanta. Además que puedes usar hilos más gruesos porque el yute acepta agujas de 4 milímetros, de 5 milímetros y quizás hasta de 6 milímetros. Esta alfombra está totalmente hecha con bucles, es decir, mi frente son los bucles, por eso no me estoy esforzando tanto en que de este lado se vea bonito porque me interesa es que los bucles del otro lado estén bien. Y del resto lo que tienes que hacer es seguir las formas, seguir el patrón, bordar según lo que te vayas encontrando en el patrón y listo, disfrutar el proceso. Para este patrón te sugiero que uses colores brillantes, las flores se van a ver hermosas con esos colores. Y otra cosa que les quería comentar es que estas formas y estos colores los saqué mientras estaba pintando en acuarela. Yo amo la acuarela, amo pintar en acuarela, entonces me he puesto como que a experimentar, a ver qué formas saco, no sé, a buscar formas de flores locas, extrañas y bueno, de allí salió este patrón. Quiero acotar acá que todo lo que les enseño, todo lo que les digo, todo lo que les aporto se basa en mi propia experiencia, en lo que he aprendido en estos años experimentando con telas, haciendo diversas cosas, experimentando con lanas. Todo viene de ese aprendizaje y es lo que yo les estoy dando a ustedes. Puede ser que haya otras personas que tengan una información totalmente diferente o que apliquen algo de una forma diferente a como yo lo aplico y es totalmente válido ya que cada quien habla desde su experiencia y eso está bastante bien. Creo que siempre les he dicho que yo no soy la portadora de la verdad absoluta, que ustedes tienen que experimentar, siempre los invito a experimentar porque esa es la única forma en la que vas a aprender bien cualquier técnica.
Ya después que terminen de bordar, lo que deben hacer es observar el frente y si hay unos buclecitos que sobresalen más que los demás, cortarlos. Esto es normal porque no siempre vamos a ejercer la misma presión en la aguja y a veces quedan unos más larguitos, unos más corticos. Es totalmente normal. Lo que yo estoy haciendo acá es cortar esos bucles largos. En la parte de atrás vamos a cortar los hilitos remanentes. Esto se hace para que al momento de echar el pegamento quede bien prolijo, bien planito y no exista la posibilidad de que sin querer jales uno de esos hilos y se te vaya todo el trabajo. Lo que toca hacer ahora es organizar los bucles en el área del frente. Vamos a colocar cada bucle en su lugar. Si te das cuenta, no están tan bien definidas estas hojas o las flores, entonces lo que vamos a hacer es reubicar estos hilitos, cada uno en su color para que esté más definido. Allí ya puedes ver la diferencia entre esta hoja que ya terminé y la hoja de arriba. Fíjate cómo está más definida la hojita de abajo. Y esto es lo que queremos lograr en todo el trabajo.
Para sellar las alfombras yo uso impermeabilizante para techos. También se le conoce como membrana líquida, es lo que se consigue en la ferretería, que es para colocarlo en los techos en la parte de arriba, para evitar filtraciones y todo eso. Este líquido lo mezclo con un poquito de agua para que se pueda deslizar fácilmente por la superficie, porque es bastante espeso. Y esto me permite darle una superficie como plástico, queda como un plástico bastante manejable. Yo lo disuelvo bastante en agua para que no me quede tan rígido, y esto es lo que uso yo acá. Si hay pegamentos especiales para alfombra, pero otra vez acá en Latinoamérica no se consigue, al menos esa es mi experiencia. Si alguien sabe dónde se consigue, al menos en Ecuador, me avisa, porque yo acá no lo he conseguido. Se llama Roberts 3085 creo, y al menos me gustaría probar y ver qué tal, ¿ok? Porque hasta ahora con el pegamento que estoy usando me funciona bastante bien. Y no se dejen engañar por mí, el envase dice cola blanca, pero es porque es un envase vacío donde coloqué la mezcla y la disolví con el agua, ¿ok? Pero se llama impermeabilizante para techos y los consiguen en las ferreterías y en materiales, en lugares donde vendan materiales para el hogar, para construcción y esas cosas. El pegamento tardó más o menos un día, creo. Realmente no recuerdo bien, en el otro video sí les dije cuánto era, no me acuerdo, pero creo que fue un día. Porque acá hace bastante calor y se seca muy rápido. Como les dije, queda una superficie como plástica, bastante manejable. Y acá estoy cortando el remanente a los lados para ya darle terminación a esta pieza. Estas telas remanentes yo no las boto, yo tengo una funda llena de estas telitas porque me sirven para rellenar, si estoy haciendo peluchitos, si estoy haciendo almohaditas, la relleno con esto, o quizá necesito un pedacito de tela para algo. Yo no boto eso, de verdad que no lo boto, siempre hay una forma de reutilizarlo. Y acá ando recogiendo los pelitos que deja el yute, porque este no deja tanto como otros, pero sí deja, y a veces me da bastante alergia. Me encanta trabajar con yute, pero la alergia a veces no me deja. Y esta tela es la que voy a usar para darle terminación a mi pieza, a mi alfombra. Se llama pañolencia, es un descubrimiento que hice hace poco. Es como el fieltro, pero lo venden en tiendas de tela. Y es más económico que comprar fieltro, definitivamente. Está súper chévere para darle terminación a la pieza en la parte de atrás. De cualquier cosa que hagas, me gusta mucho. Y ahora con silicona caliente voy a fijar la tela en la parte de atrás de mi alfombra. Lo malo que tiene esta tela, bueno, igual que el fieltro, es que se le adhiere cualquier cosita, cualquier pelucita, se le pega. Pero nada que una buena aspiradora no solucione. Procedo a cortar toda la tela que me sobra a los lados para darle la forma circular de la alfombra. Y luego voy a usar los bordes para terminar de cubrir esa área.
Y ya para darle terminación a esta pieza, lo que voy a hacer es un doblez con esta tela de yute que me quedó acá. Y le estoy dando como que la forma circular. La estoy ajustando con unas agujas para luego coserla. Hay una parte que no grabé, pero sí al final le coloco unos punticos de silicón para que se mantenga. Igual al coserlo se mantiene y queda bastante bien. Y me gustó porque le da un toque artesanal a esta alfombra. Es primera vez que hago esta terminación porque yo creo que he estado buscando como que cómo termino las alfombras, cómo hago, y esta me encantó mucho. Hay otra variación que se me ocurrió al hacer esto y que lo pienso hacer más adelante, pero por ahora esta terminación a mí me está gustando mucho. Y ya así para terminar, tomas tu aguja, una aguja gruesa, fuerte, grande, con lana, y lo que vamos a hacer ahora es coser este doblez. No voy a penetrar la aguja, o sea, no voy a hacer que penetre toda la alfombra, sino que voy a tomar es un poquito de la tela. O sea, lo que voy a penetrar es la tela, la pañolencia, para que se ajuste allí. Y aquí no lo hice, es decir, acá tenía que haberle puesto silicona, no lo hice, lo hice al final, no hay ningún problema, igual metes la pistolita y lo sellas. Pero bueno, lo que tenemos que hacer son puntadas más o menos grandes, que se vean bonitas, tratar de que tengan el mismo tamaño. Sé que no es tan fácil, pero bueno, se intenta. Aquí se me estaba dificultando insertar la aguja en la tela de pañolencia y es porque me di cuenta que estaba usando una aguja de bordado, no una aguja de costura. O sea, la aguja de bordado no tiene la punta afiladita y por eso no penetraba la tela. Entonces lo que hice fue cambiarme a una aguja de costura que tiene la puntita afiladita y ya con eso resolví el problema y la aguja pudo penetrar la tela sin problema.
Aquí ya doy la última puntada, hago un nudito con el hilo de inicio y los escondo allí abajo. Y listo, ya tengo la alfombra lista. Como les dije antes, es primera vez que hago esta terminación. Esto fue una prueba, estaba viendo qué tal, realmente me gustó. Sé que hay cosas que puedo mejorar y ya mi cerebro está trabajando y maquinando en cómo puedo mejorar esto, pero estoy bastante satisfecha, me gustó y bueno, espero que a ustedes también les haya gustado. Realmente dudo mucho que esta pieza vaya al piso, de hecho me cuesta hacer alfombras nada más de imaginar que lo que yo haga, que eso que hice con tanto amor vaya al piso, no sé, es algo que no me gusta mucho, así que yo creo que esta pieza va directo a la pared. Pero en fin, espero que les haya gustado el video. Si es así, por favor déjenme un me gusta, eso me sirve muchísimo para que YouTube se lo muestre a todo el mundo. Comparte el video si es necesario, si te parece que quieres que lo vea tu abuela, tu tía, tu mamá, comparte el video. Hay un botoncito por ahí que dice compartir, lo puedes compartir en Facebook, en Instagram. También, si aún no te suscribes al canal, suscríbete, que hay muchas cosas por hacer y por enseñar y por aprender y por experimentar. Y dale a la campanita esa que está allí, para que YouTube te avise cada vez que suba un video. Así que bueno, sin más nada que decir, espero que les haya gustado. Les mando un besote, se me cuidan, pásenla bien y sigan creando. Besotes y nos vemos en el próximo video. Chao.